Vamos a conversar acerca de la desinformación electoral y sobre todo en Latinoamérica. Está con nosotros Gustavo Román, director de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes y con el Jurado Nacional Electoral. Es un gusto también tenerlo aquí en el programa en JNE Noticias. Como sabemos, la desinformación es una gran amenaza para nuestra democracia. En ese sentido, ¿qué tan grave es el problema del escepticismo para la democracia? Es un desafío enorme, es el desafío de nuestro tiempo para las democracias y para los procesos electorales. Una elección, para que salga bien, no solamente tiene que estar bien hecha, bien gestionada técnicamente por la autoridad electoral, sino que es fundamental que su resultado sea creíble. Los organismos electorales lo que aportamos es confianza respecto del resultado de la elección. Y esa credibilidad es algo que está en la mente de las personas. Se construye y se destruye sobre la base de la información que reciban los ciudadanos y las ciudadanas. Una elección cuyos resultados no son creídos como veraces es una elección que puede precipitar a una sociedad a la violencia política. Exacto. Y lamentablemente la desinformación se alimenta de la confianza, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una persona recibe una información en su celular, ¿no? Ya sea por Facebook, por Telegram o cualquier otra red social, y es una persona de confianza quien le ha enviado, un familiar quizás, lo que hace es replicar esa información, ¿no? Sin antes haberla verificado. Sí, es un problema, Lisette, porque por un lado, efectivamente, la confianza en una fuente no verificada o en un contacto cercano puede hacernos partícipes de una red de desinformación sin mala intención de nuestra parte, simplemente Claro, compartiendo algo exacto. que no es veraz, pero que creemos que es cierto. Pero al mismo tiempo, uno de los efectos más perversos de las estrategias de desinformación es que nos pueden volver tan escépticos, Ujú. hacernos dudar tanto respecto de todo, que ya no podemos creer ni siquiera aquello que está bien contrastado y bien verificado. Es Así decir, es. no solamente el problema de la desinformación es que nos haga creer cosas que no son ciertas, es que nos quita la capacidad para creer y asumir como hechos las cosas que en efecto son hechos verificados. Y el resultado final es una enorme confusión en la sociedad que le impide el diálogo y la toma de decisiones. Claro, ahora, con respecto a la desinformación, se podría decir que se entiende, por una parte, cuando durante una campaña electoral un candidato quiere quizás desprestigiar, ¿no?, a la persona con la que está en este proceso electoral y se encarga de combatir, perdón, de enviar información falsa. Pero entonces, ¿cómo se explica cuando quieren desprestigiar un órgano electoral? Quizás durante una campaña, sí, pero cuando quieren desprestigiar un órgano electoral, ¿cómo se explica esa situación? Y es algo que lamentablemente estamos viendo cada vez más en América Latina, Lisette. Es decir, hay una tendencia de ataque a las autoridades electorales, a su independencia, a su autonomía y a su credibilidad. En algunos casos es una especie de vacuna anticipatoria frente a una eventual derrota. Es decir, empiezo a adelantar la eventualidad de que se me va a hacer un fraude en mi contra para que, si pierdo el resultado de la elección, poder achacarle ese resultado adverso a una irregularidad en el arbitraje del proceso electoral. Y si gano, pues no hay problema. Como decía Eduardo Galeano, todo buen hincha de fútbol sabe que si su equipo pierde, pierde por culpa del árbitro, y si Ujú. su equipo gana, gana a pesar del árbitro.
Esto, por supuesto, que puede ser funcional, puede ser estratégico, adecuado para una campaña electoral, para una plataforma política, pero el efecto social, el efecto para la democracia del país en el que esto ocurre es devastador, destruye las bases mismas, los cimientos mismos de la confianza que le permite a esa sociedad continuar adoptando decisiones en un marco democrático. Si no creemos el resultado de las elecciones, si no creemos en nuestros procesos para auscultar la voluntad popular en las urnas, entonces la legitimidad de todas las decisiones públicas y de las propias autoridades públicas queda en entredicho. Y así no puede haber gobierno, no puede haber convivencia, no podemos continuar con nuestra vida cotidiana en tranquilidad. Se rompe la convivencia. Exacto, y a veces ese daño es irreversible, ¿no? Con respecto a un órgano electoral o también quizás a un candidato, ¿no? ¿Y qué se podría hacer entonces? Porque ha sucedido casos que cuando están previo, ya incluso el mismo día que es de la elección, que tiene que haber un silencio por parte del candidato, por redes sociales empieza a circular algo que quizás perjudica a su contrincante, ¿no? En esos casos, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se podría combatir con este tema de la desinformación, sobre todo durante un proceso electoral? Los organismos electorales en América Latina han enfrentado en diferentes momentos históricos diferentes retos. Cuando se hizo la transición a la democracia, por ejemplo, lo más elemental era construir registros civiles fiables, registros de electores fiables. Luego, en el otro momento, fue construir sistemas de justicia electoral para resolver conflictos político-electorales. Yo estoy convencido de que el desafío de los organismos electorales en este momento de la historia es precisamente el fenómeno de la desinformación. Y para eso, las autoridades electorales tienen que tomar conciencia de que necesitan desarrollar robustos equipos de comunicación que les permitan cumplir con tres elementos básicos. El primero es la formación. Nuestras sociedades necesitan alfabetización digital. Nosotros estamos haciendo buena parte de nuestras vidas en espacios digitales, pero no recibimos educación en la escuela o en el colegio para desenvolvernos en esos espacios digitales. Los organismos electorales pueden contribuir a fomentar esa educación entre la ciudadanía respecto de cómo, por ejemplo, discernir noticias falsas en redes sociales. El segundo elemento es información. Aparte de la formación, información, abundante información, porque las mentiras, la desinformación prospera donde hay vacíos de información. La gente tiene derecho a saber cómo son los procesos electorales en su país, cómo se desarrollan, cómo se blindan contra el fraude. Y los organismos electorales tienen que brindar abundante información al respecto. Y lo tercero, por supuesto, es reacción. Ser muy rápidos, muy abiertos, muy transparentes, en comunicación constante con actores de la sociedad civil, por supuesto con los medios de comunicación, con la prensa, con los influencers, con las plataformas de redes sociales, para poder tener la capacidad de dar respuesta en momentos álgidos, una respuesta rápida, asertiva, contundente y fundamentada. Perfecto, muchísimas gracias. Usted me ha dado pie para comentar con respecto a nuestro comité de fact-checking que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que es muy importante que los ciudadanos también lo sepan. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes, Lisette, y un abrazo a todas las personas que nos están viendo en Perú. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado con Gustavo Román, director de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.